Muy buenas y bendecidas tardes, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú dispones los tiempos, Señor, para que podamos escuchar nuevamente tu palabra, que podamos oír tu voz por medio de la lectura, pero sobre todo, Señor, que aprendamos hoy lo que tu Espíritu quiere decirnos. Que lo pongamos por obra, Señor, y que siempre, siempre estemos a tu servicio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas y bendecidas tardes, lluviosas tardes, señores. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí. Y vamos a comenzar con la lectura hoy que es viernesito. Hoy no sabemos por qué el hermano Raimundo no nos mandó reflexión, pero estoy seguro que mañana nos manda doble. Comenzamos con la lectura del Salmo número 129 y escrito está: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Cántico gradual. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Puedo decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. El Señor es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición del Señor sea sobre ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Salmo número 130, escrito está: esperanza en que el Señor dará redención. Cántico gradual. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo número 131, escrito está: confiando en Dios como un niño. Cántico gradual de David. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño detestado está mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Bueno, hoy ya terminamos la lectura de los salmos, ya casi los vamos a acabar a los salmos, ya nos faltan unos cuantos días y de nueva cuenta empezamos con otros libros poéticos, todavía nos faltan los poéticos y ya empezaremos de nueva cuenta con los profetas. Pero aquí en el Salmo número 130 nos dice una gran verdad acerca de quién es Dios: un Dios perdonador, un Dios que tiene misericordia de nosotros, un Dios que perdona el pecado. Y bien lo dice el salmista, ¿no? Si no fuera por ti, Señor, ¿qué pasaría con mis pecados? Pues me conducirían al infierno, no hay otra manera de decirlo. Si no hubiera sido por Dios que derramó su gracia por nosotros, que tuvo a bien derramar su gracia sobre cada uno de nosotros, ninguno de nosotros podría ser acepto sobre Dios. Si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, no hubieran sido perdonados nuestros pecados y andaríamos con una losa encima y una losa que no hubiéramos podido quitarnos. Gracias a Jesucristo, gracias a Dios por la gracia que derramó sobre nosotros. Vamos a comenzar con el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y escrito está: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Atavío de las mujeres. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.
pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, miren, he leído muchos comentarios, muchas personas que dicen que Pablo es un machista, porque pone a la mujer por debajo del hombre y en total sumisión, o en sumisión, por lo menos así le dicen estas personas. Sin embargo, son personas ignorantes que no han leído a profundidad las cartas de Pablo. Empezando desde aquí en Primera de Corintios, Pablo dice, sí, la mujer debe sujetarse al marido. Pero ¿qué dice también del marido? Que se debe de sujetar a Cristo. Y Cristo es la cabeza del varón. Ahora bien, un varón que es de Cristo, y que se entienda bien, jamás tendría por qué abusar de una mujer, jamás tendría por qué pegarle a una mujer, jamás tendría por qué humillar a una mujer. Un varón de Cristo comprende que la mujer es su igual, en el sentido de que son un mismo espíritu. Pablo lo dice, el varón no procede de la mujer, pero sí nace por medio de la mujer, le está dando un lugar honroso a la mujer. Jamás Pablo le dice, cállenla de una bofetada o no dejen que ni siquiera se presente. No, Pablo dice, la mujer, si quiere profetizar, y recuerden que ya explicamos lo que significa la palabra profecía, la palabra profeta. Profeta es aquel que declara la palabra. Nosotros lo que hacemos cuando leemos la palabra de Dios a los demás, estamos leyendo profecía a todos. No necesitamos profecía nueva porque toda la profecía ya viene en la palabra de Dios. Pero regresando al tema, dice Pablo, si la mujer quiere profetizar, que lo haga, pero que lo haga con el orden que está escrito en la palabra de Dios. Y de hecho también al varón, no crean que nada más a la mujer le pone reglas, al varón le dice también, si quieres profetizar, cabellito corto, nada de traer tus greñotas como los pastores de hoy que hasta traen su colita de caballo, no. Todo tiene un orden. Pablo, el Señor Jesucristo, Dios mismo, ha establecido las reglas y maneras en las cuales tenemos que hacer las cosas del Señor. Ahora, cuando dice que la mujer debe someterse al marido, no es una sumisión de que aquí se hace lo que yo digo. No, por supuesto que no. Por eso el varón tiene que estar sujeto a Cristo. Y un varón sujeto a Cristo jamás, jamás, jamás va a humillar a una mujer. De hecho, todos los casos de humillaciones, de vejaciones a la mujer son dados por personas que no están en Cristo. Y aún hay, porque sí los hay, claro que lo hay, varones que se dicen ser cristianos y que humillan a una mujer. Esos varones no son de Cristo. Cuando nosotros como varones somos de Cristo, esa autoridad que tenemos en la mujer no se refleja en haz lo que yo te digo porque así lo dice la palabra. No, por supuesto que no. Yo como varón, primero que nada, me sujeto a Cristo. Y cuando me sujeto a Cristo, entonces tengo la autoridad para decirle a mi ayuda idónea que las cosas se hacen de esta manera. Y por supuesto que por medio de la palabra, mi esposa no es que obedezca, es que se sujeta también a Cristo, se sujeta en autoridad a mí, y entre los dos hacemos las cosas que tenemos que hacer en relación a Cristo. De hecho, como varones de Dios nosotros, no es que tomemos las decisiones nada más por tomarlas, por eso tenemos una ayuda idónea. En mi caso, créanme, en mi caso, si yo no le pidiera consejo a mi esposa para decidir las situaciones del hogar, créanme que yo, híjole, no sé qué tantas tonterías haría, porque me encanta andar comprando cositas o cosas tecnológicas y todo eso. Sin embargo, mi esposita muy bien me dice que primero necesitamos esto, después esto, y vamos a juntar por esto. Y entonces, ya que hacemos un consenso de lo que necesita, entonces mi esposita y yo, ya como una pareja unida en Cristo, como unidos en sagrado matrimonio ante Dios, entonces tomamos las decisiones. Obviamente, ella sabe que muchas veces las decisiones las tengo que
tomar yo. Y eso me costó mucho trabajo, créanme que me costó mucho trabajo, porque mi idea era de que éramos un equipo. Sin embargo, por medio de la lectura de Dios, nos dimos cuenta que la autoridad en realidad soy yo, pero no es una autoridad mandona, no es una autoridad, estoy encima de ti y me debes de obedecer. Por supuesto que no, es una autoridad que me ha delegado Cristo. Como si dice la palabra, recuerden que dice la palabra, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amas tú a tu esposa? Dando la vida por ella. No hay otra manera de amar a la esposa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dio la vida por su iglesia. Entonces nosotros también, un mandamiento que tenemos como varones es amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, primero que nada está mi esposa, mi familia, Dios, y ya después, si hay algo para mí, entonces ya aún así le consulta a mi esposa. Oye, fíjate que me gustaron estas botas, pero ahorita no hay lana. Déjame juntar y nos las compramos. Y ya mi esposita me dice sí. De hecho, inclusive ella muchas veces me ha sorprendido comprándome unas cosas que yo deseo. Pero siempre estamos sujetos a la voz de Cristo. Yo no puedo llegar a decirle a mi esposa e imponer mi voluntad y decirle, ¿sabes qué? De ahora en adelante nos vamos a congregar en tal lugar. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque yo estoy sujeto a Cristo. Y Cristo me dice, ¿sabes qué, Juan? Estás bien en el lugar donde estás congregándote, ahí recibe palabra, ahí practica, ahí enseña, ahí evangeliza. Y sigue adelante, y entonces ya voy y le digo a mi esposa, fíjate esposita que vamos a ver esta iglesia, ya tenemos tiempo en la iglesia obviamente, vamos a buscarla. De hecho ella me ayudó muchísimo, contribuyó a buscar una iglesia donde se diera sana doctrina, y ahí estamos desde esa ocasión. Por eso les digo, si bien Pablo le enseña a la mujer que debe de estar en sumisión al hombre, también al hombre le dice cómo debe de ser esa autoridad. Ojo, se tiene que aprender bien. Pablo no es machista, Pablo no es misógino. De eso lo acusan muchas mujeres, muchos grupos radicales. Inclusive hay pseudo mujeres que se creen pastoras que dicen que Pablo era un machista, que Pablo había escrito esas situaciones. Denigrando a la mujer, de ninguna manera, porque también al hombre, y de hecho Pablo le escribe más al hombre que a la mujer. Al hombre le pone más reglas que a la mujer. La palabra de Dios le pone más reglas a los hombres que a la mujer, pero eso no lo vemos porque esos grupos, esas personas son ignorantes, que solamente leen e interpretan a su conveniencia. Por supuesto que no. Pablo nos dice, sí, tú vas a tener autoridad sobre la mujer, pero esta autoridad va a ser sabiendo que Cristo es autoridad tuya y que Cristo no va a permitir que tú hagas cochinadas o que hagas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, las mujeres que se rebelan y en ese sentido dicen que no es cierto, que, fíjense, una vez tuve, ni siquiera fue un debate porque yo no discuto con esas mujeres que se creen pastoras. Me dijo el argumento que tenía una mujer que era pastora, es que decía que yo le dije, bueno, es que Pablo no permite que la mujer enseñe. Y ella me dijo, es que Pablo le escribió en ese tiempo solamente a la iglesia de Corinto. Bueno, le digo, si es así, entonces la carta a los Efesios solamente fue escrita para los Efesios, y la carta a los Gálatas solamente para la iglesia de Galacia, la carta a los tesalonicenses solamente a la iglesia de Tesalónica. Entonces nosotros no tendríamos por qué leer la palabra de Dios si la Biblia solamente fue escrita para cierto tipo de gente y en cierto tiempo. Ese es el argumento más pobre, más tonto que he escuchado, el de decir que es que en ese tiempo le escribió. No, la palabra de Dios no tiene tiempo, ni tiene y tiene trascendencia sobre todo tiempo. La palabra de Dios no es para un momento, la palabra de Dios es para toda la eternidad. Entonces ese es un argumento muy pobre y que no pueden rebatir, porque entonces no tendría caso. El Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, entonces ¿para qué lo leemos? Romanos fue escrita para los romanos, Mateo fue escrita para los judíos, entonces ¿para qué lo leemos? Realmente no tendríamos que leer nada, porque entonces se está dirigiendo a otras personas. Es un argumento muy pobre. Además, recuerden que si bien al hombre el Señor lo maldijo con que el trabajo lo cansaría, a la mujer la maldijo en el sentido de que sus preñeces le causarían dolores y que su deseo sería para su marido.
¿Cuál ha sido el deseo de la mujer desde que se hizo la creación, desde que se formó Adán y Eva? Que la mujer siempre quiso estar arriba del hombre, siempre ha querido estar arriba del varón. Por eso ha surgido en este tiempo tantos grupos radicales que quieren enseñar a las mujeres que el machismo y que el feminismo y no sé qué tantas tonterías se inventan, señalando que la mujer debe de estar encima del varón. Y eso es una cosa antibíblica, porque fue una maldición que Dios le puso a la mujer allá en Génesis, ¿no? Cuando le dijo, tu deseo será para tu marido. Y no se refiere a un deseo sexual, no se refiere a las necesidades sexuales, se refiere a que la mujer siempre ha querido usurpar la autoridad que Dios le delegó al hombre. Esa es la maldición. Por eso en el Nuevo Testamento Dios por medio de Pablo le repite a la mujer que su deseo será para su marido. Y una mujer en Cristo también sabe someterse a su marido. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo, no es de un día para otro. Pocos son los matrimonios que de verdad siguen esta regla de que la mujer se someta al marido y el marido se sujete a Cristo. Pocos son los matrimonios, inclusive en cristianos, que podemos ver estas situaciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil, tanto para el hombre saber que tiene una autoridad delegada por Cristo y que a veces piensa que puede hacer lo que sea, y tanto para la mujer que no se quiere sujetar a esa autoridad porque dice que somos iguales ante Dios. Si bien somos iguales ante Dios, mientras estemos en esta creación del Señor, en esta tierra, en este cuerpo físico, tenemos que sujetarnos y acatar los mandamientos del Señor. De todas maneras, Pablo dice que cuando estemos en la presencia del Señor, uno somos. No hay más diferencias, sino que seremos uno solo. Pero bueno, ya con esto terminamos la lectura de la palabra de Dios del día de hoy. Y si Dios lo permite, mañana continuaremos. Mañana todavía va a estar más dura la lectura de la palabra, pero mañana estaremos aquí siguiendo adelante con este ministerio. Bendito Señor, gracias Señor, porque nos has puesto aquí, Señor, para hacer luz entre las naciones. A todos nosotros, Señor, no solamente a mí, a mi familia, no. Todos nosotros que escuchamos tu palabra, Señor, nos has puesto como atalayas delante de los demás, nos has puesto como lumbreras, nos has puesto como escribas, nos has puesto como maestros, nos has puesto como pastores, pero muy pocos comprendemos que ese llamado es para todos, no solamente para unas cuantas personas, Señor. Que ese llamado que tú has hecho en la palabra, nos los has dado a todos y cada uno de nosotros. Ese es el fruto del Espíritu, esos son los dones y talentos, que tenemos que comprender que nosotros nos tenemos que volver pastores de los incrédulos, nos tenemos que volver pastores de las que no han recibido a Cristo. Sabemos, Señor, que cuesta trabajo, pero sabemos que con tu ayuda, que con tu amor, que con tu paciencia, Señor, con tu misericordia, nos irás preparando diariamente para hacer las cosas que te agradan, para hacer tu voluntad, Señor, y sobre todo para cumplir con los mandamientos que nos has dejado. Te agradecemos, Señor, porque cada día nos iluminas con tu presencia, nos iluminas con tu conocimiento, pero que no se quede ese conocimiento en nosotros, Señor, sino que lo compartamos al mundo. Hay tantas y tantas cosas que tendríamos que decirle a las personas, Señor, pero a veces por pereza, por falta de tiempo, por ignorancia no nos atrevemos. Levántanos, Señor, levántanos como hombres y mujeres valientes para seguir adelante, Señor, porque es promesa tuya que cuando todo el mundo sepa de tu palabra, tú bajarás a reinar, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por tu salvación. Y te damos gracias, Señor Espíritu Santo, por redarguirnos y enseñarnos diariamente. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.